Hola, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse. En esta ocasión estoy muy feliz porque estará con nosotros Carlos Ríos López y bueno, pues nos va a contar un poco de su maestría, un poco de lo que ha estudiado y bueno, pues muchas gracias por conectarse. Saludos a Pati Mosqueda, a Valerie. Bueno, esperemos que se conecten. Bueno, pues Carlos está haciendo una maestría. Ay, ya está. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. Carlos. ¿Cómo estás, Muchas, Erika? muchas gracias por conectarte. Aquí Y bueno, estamos. Muchas gracias por la invitación. bueno, les voy a hablar un poco de Carlos Alfredo Ríos López. ¿Sabes, Carlos? Tengo un Ajá. sobrinito Sí, que se apellida igual, Ríos López. Se Dios llama López. Adrián. Ah, mira, Y le hago burlas porque le digo, tienes un hermano perdido en Guanajuato. por acá andamos, mira. Entonces, bueno, un ratito le comentaré a quién entrevisté. Bueno, Perfecto. pues bienvenido, Carlos. Les voy a hablar un poco acerca de Carlos. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente está estudiando la maestría en ciencias del comportamiento de la Universidad de Guanajuato en la línea de psicología social de la salud. Y este enfoque es muy bonito porque nos invita a comprender los aspectos sociales del proceso salud-enfermedad. Entonces, rompe con el enfoque biomédico de solo Claro. factores médicos o biologicistas. Y me gusta el enfoque que hoy nos vas a platicar. Su proyecto se llama Adherencia terapéutica desde la perspectiva de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal. Y es algo muy bonito también reconocer porque CONACYT es quien está apoyando es esta política de salud en nuestro país. Entonces, gracias a esto, muchos nos dedicamos de tiempo completo a nuestros proyectos de investigación. Entonces, Claro. bueno, me alegro estar en este país que nos impulsa en ese sentido y bueno, felicidades también por pues es este proyecto que tienes. Gracias. Eres estudiante del curso de especialización en psicología y neurociencias en el Consejo Mexicano de Neurociencias y bueno, pues has participado en varios congresos nacionales y que actualmente eres director de EDITRAS, Asociación Civil en León, y bueno, también has sido docente a nivel licenciatura. Entonces, bueno, pues con estos antecedentes empecemos a explorar. Bueno, Perfecto, muchas gracias. cuéntenos un poco, porque a veces nos motivan aspectos como sociales, ¿no? Para investigar algo, a veces algo más personal. Cuéntanos un poco cómo fuiste adentrándote a este estudio por los aspectos sociales de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo Ok, fue? bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar por acá con ustedes y compartir un poco a lo mejor de lo que yo estoy investigando, un poco de la experiencia que he tenido en el acercamiento con esta enfermedad y sobre todo con este tipo de tratamiento. Eh, para hablar un poquito acerca de cómo fue como mi incursión en esta cuestión de las enfermedades crónicas, desde la licenciatura tuve como este interés, ¿no? Por conocer qué pasaba justamente en estos procesos de salud y enfermedad, sobre todo crónicos, y cómo viven, por ejemplo, los pacientes, pues estas experiencias, ¿no? Porque si bien, como lo mencionaste hace un momento,
mucho del estudio, como se ha abordado, pues es desde esta visión biologicista, ¿no? Donde únicamente trata de resolverse como esta parte de la enfermedad, pero se dejan de lado mucho estos aspectos psicosociales que pues de una u otra manera pues están vinculados con todo este proceso, ¿no? Tomemos en cuenta que, bueno, pues estamos inmersos en una sociedad y pues también somos influidos por ella, ¿no? Entonces, bueno, desde la licenciatura tuve como este acercamiento con otro tipo de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Después, terminó la licenciatura y bueno, tuve un caso muy cercano en casa. Mi mamá tuvo enfermedad renal crónica y también estaba en el proceso de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, pues como desde ahí tuve como ya este acercamiento como más directo con la enfermedad. Y entonces, pues prácticamente yo era como el cuidador principal, ¿no? Yo la acompañé en todo este proceso del diagnóstico, cuando la dializaron, y pues me tocaba acudir con ella a estas consultas médicas. Entonces, estando yo acompañándola aquí al seguro y a sus citas médicas, y sobre todo, pues de repente caíamos a urgencias, y a mí me llamaba mucho la atención por qué había como tantos casos, por ejemplo, con peritonitis, ¿no? Que era como lo que yo más escuchaba cuando estábamos en los servicios de urgencias. Y yo decía, bueno, es que debe de haber algo, ¿no? Algún factor debe de estar como por ahí asociado con esta incidencia tan fuerte en este tipo de casos, ¿no? Entonces, desde ahí empezó como a surgir la idea. Originalmente yo pensaba hacer como por esta formación que tengo un poco más en neurociencias, pretendía hacer una caracterización neuropsicológica de esos pacientes, porque también se ha detectado que hay cuestiones cognitivas que están involucradas, ¿no? Con la enfermedad. Pero bueno, pues por cuestiones vino la pandemia, dificultad para acceder a la muestra, entonces le dimos como un cambio un poco diferente al tratamiento, y entonces decidí como retomar esta idea que ya venía como observando, ¿no? Y decía, bueno, pues ¿qué otros factores están como por ahí asociados con esta adherencia terapéutica que pueden tener los pacientes, ¿no? Y entonces así fue como fuimos armando el proyecto. El proyecto es un proyecto más cualitativo, pero pues bueno, ha salido como cosas interesantes, ¿no? Porque muchas veces se deja de lado justamente la parte de la experiencia subjetiva de los pacientes, ¿no? En este afán por querer volver la ciencia muy objetiva, pues descuidamos también como esos aspectos que creo yo, desde mi perspectiva, son muy importantes para poder comprender la experiencia que viven estos pacientes al momento de ingresar en estos tratamientos. Entonces, pues desde ahí viene como esta interés y en poder estudiar justamente esta enfermedad, ¿no? Y lo que conlleva. Sí, y el valor que tiene para la persona que vive la enfermedad renal crónica, Claro. comprender que no solo es biologicista, Ujú. sino que yo atravieso por procesos internos donde yo siento, yo pienso, y que a veces en ese apego al tratamiento algo ocurre y me descuidé, Me ¿no? descuide, exacto. Algo pasó, porque es importante comprender que a veces son aspectos inconscientes. O sea, Claro, que decimos, no, ya me tomé el medicamento. Y de repente revisas tu cajita y dices, creí que sí no me me lo lo había tomé. tomado. Pero Claro, tiene que ver con algo que ni siquiera nos damos cuenta que ocurre. Entonces, bueno, pues es una invitación a empezar a sensibilizarnos a nosotros mismos, ujú, que los pacientes quienes están escuchándonos, que hay aspectos que tal vez ni siquiera te das cuenta y que va a claro. repercutir en tu adherencia. Entonces, un poquito, para quien está no tan familiarizado con este término, ¿a qué se refiere con la adherencia terapéutica? ¿Cómo podemos comprenderla en este sentido, Carlos? Pues a grandes rasgos la adherencia terapéutica es como el seguimiento de estas recomendaciones médicas, ¿no? Y seguir las recomendaciones médicas en términos de toma de medicamentos, hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, en el caso en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, para mí yo considero que es una enfermedad donde el tratamiento es muy complejo. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de
tomarte la pastilla a tales horas, ¿no? Estamos hablando de que va a involucrar otro tipo de cosas, como por ejemplo, en mi caso que estoy estudiando un poco la diálisis peritoneal, pues es el que el paciente aprenda o siga estas recomendaciones, por ejemplo, en términos de hacerse los lavados de mano, no tocar, por ejemplo, las conexiones cuando están conectando, tener un cuarto con determinadas características, y luego si a eso le sumamos que tenemos restricciones dietéticas, tenemos restricciones en líquidos, cambios en el estilo de vida. Entonces hay como una serie de factores que para ellos, por eso es como muy complicado de pronto pues seguir todas estas recomendaciones, ¿no? Y luego más cuando pues si tú estás tomando a lo mejor alrededor de 3, 4 hipertensivos y a esos le sumas, por ejemplo, las vitaminas, por ejemplo, que la furosemida, que ya ve al médico, por ejemplo, aquí en León, en Guanajuato, antes se les daba, por ejemplo, a los pacientes que se llevaran la eritropoyetina a su casa. Después, bueno, por una serie de prácticas que había, pues entonces ya no, ya ahora tiene que ir el paciente cada 3 días, por ejemplo, a ponerse el medicamento directamente al hospital, ¿no? Entonces, tienen que hacer como una serie de adecuaciones que obviamente pues impactan, ¿no? Yo creo que el impacto del tratamiento, no nada más para el paciente, sino para toda la familia, pues es muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos hablar de adherencia, pues es seguir las recomendaciones de un profesional de la salud, ¿no? Ok. Bueno, entonces, un poco sobre cómo ha sido descrita esta experiencia de los pacientes con enfermedad renal crónica al ingresar a diálisis. Y lo pensaría como en dos momentos. Uno es cuando se le da la indicación, ¿no? O sea, Claro, que puede ser en urgencias, que puede ser el médico familiar lo deriva con el especialista, con el nefrólogo, y justo ocurre el momento donde alguien dice lo vamos a preparar porque usted necesita diálisis peritoneal. diálisis. Entonces, pensaría como en un primer momento. Y la otra es la preparación, ¿no? Claro, Porque encontramos este momento donde, ok, ya entonces programamos cirugía, en el seguro hay un curso que se les da y que tiene que estar el paciente y su familiar o un cuidador primario. En claro. otras instituciones no es tan vigilado, pero en el seguro sí. Ujú. Eh, y bueno, el inicio de la diálisis peritoneal. ¿Cómo sería en este primer momento, Carlos? ¿Qué has encontrado en tu estudio? Mira, acá he encontrado como dos, porque no fueron muchas entrevistas, ¿no? Entonces voy a hablar desde la experiencia de los 6 pacientes que entrevistamos. Tenemos por una parte los que sí tuvieron un tratamiento prediálisis, es decir, aquellos a los que, bueno, se les detectó que ya había falla renal y que, bueno, pues pasaron ciertos años para ingresar al tratamiento, ¿no? En el caso de estos pacientes, porque fueron dos, ¿no? Bueno, una fue una chica, una mujer, y otra fue un hombre. En el caso de la mujer, pues fue mucho esta experiencia de rechazo, ¿sabes? ¿Sabes qué? No, yo no acepto que estoy enferma, no acepto, o sea, le costó mucho trabajo el poder aceptar el tratamiento, sobre todo porque hay muchos mitos y muchas creencias alrededor de la diálisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, al momento de yo indagar y preguntarle, oye, pero pues, ¿qué pensabas tú acerca del tratamiento, no? Por ejemplo, hablaban de esta idea, ¿no? Yo le llamo como este imaginario, donde pues yo pensaba que yo iba a traer mi bolsita colgando aquí, ¿no? Entonces, por eso yo me resistía a acceder al tratamiento. Inclusive, por ejemplo, en el caso de esta paciente, ella accedió hasta que de plano ya el síndrome urémico pues ya le estaba trayendo como muchas consecuencias, ¿no? Entonces ya en ese momento estaban hablando inclusive probablemente pueda haber una parálisis, ¿no? En el caso del chico, porque la primer paciente pues fueron como 10 años en lo que ya evolucionó propiamente hasta la etapa terminal de la enfermedad. En el caso de la otra persona, pasaron alrededor de 4 años. Entonces, él va como a este chequeo, él empezó como a identificar como estas cuestiones físicas, como que noto algo raro, va, obviamente pues le dan la noticia, obviamente pues en ese momento la experiencia emocional es
pues lo que le llamaríamos este afecto negativo, ¿no? Esta actitud de rechazo, este miedo, esta incertidumbre a qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el imaginario de, al menos de aquí en León, de los leoneses, pues es como, tienes diálisis y ya te vas a morir, ¿no? Inclusive al momento de indagar, oye, ¿qué pensabas tú del tratamiento antes de que lo tuvieras? No, no, pues lo que comúnmente escucho, ¿no? Entras a diálisis y ya te vas a morir. Entonces, muchas de esas creencias son las que operan y son las que dificultan justamente que los pacientes ingresen a los tratamientos, ¿no? Entonces, ellos decían, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de los que entrevistamos, pues justamente hacía mención de esta parte, ¿no? Si a mí me hubieran dicho qué era lo que yo iba a sentir, qué era lo que yo iba a pensar, qué era lo que yo iba a experimentar al momento de ingresar al tratamiento, te lo aseguro que con tiempo yo hubiera ingresado, ¿no? Entonces, por esta parte, pues tenemos a los prediálisis, ¿no? La otra parte, pues son estas personas que no tuvieron, por ejemplo, este seguimiento de prediálisis, sino que llegan y sabes que ya estás en etapa terminal de la enfermedad, tenemos que dializarte, ¿no? Obviamente en ese momento, pues el impacto es como de, oye, pero pues yo venía nada más como un chequeo general o no traía como muchas complicaciones, ¿no? Porque luego se asocia justamente que al haber enfermedad renal crónica, pues es porque ya no estoy orinando o porque ya hay como otras complicaciones, ¿sabes? Pero pues mucho de esto pues son como mitos con los que tenemos que ir rompiendo. Entonces ya una vez que toman, por ejemplo, esta capacitación, por ejemplo, pues empieza como a disminuir. De hecho, inclusive, por ejemplo, en nuestra muestra, hemos identificado que, por ejemplo, ellos dicen, pues yo en el momento en el que me empiezan a hacer la diálisis, o sea, ya estoy en el tratamiento, empiezan a hacerme los primeros intercambios de bolsa, pues empiezo a sentirme muy bien y yo creo que si yo hubiera sabido que, por ejemplo, me iba a traer como estas consecuencias positivas, lo hubiera aceptado de una mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos empiezan, pues, a ver que hay una disminución, por ejemplo, de todos estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, la comezón, este cansancio, de pronto esta sensación como de ahogo. De hecho, esa es otra de las cosas que nosotros hemos como encontrado en el estudio, que justamente hay como esta experiencia corporal, que ahorita la retomaremos un poquito más adelante, pero cómo su cuerpo también va como adaptándose justamente a estos tratamientos, ¿no? Entonces, pues por ahí tenemos como esas dos, ¿no? O sea, los que sí recibieron prediálisis y los que, bueno, pues directamente. Entonces, creo que en ambos la experiencia es muy similar. Sin embargo, bueno, pues tienen más probabilidades todavía de a lo mejor retrasar un poco la progresión de la enfermedad los que están en prediálisis, ¿no? Decía, por ejemplo, el chico que se había tomado prediálisis, dice, pues yo en ese momento me dicen, ¿sabes qué? Vas a ocupar diálisis a lo mejor a tanto tiempo. Yo le di rienda suelta a la vida, ¿no? Entonces, lejos de seguir a lo mejor adherirse al tratamiento, inclusive hubo abandono del tratamiento en el proceso, pues es como esta parte, ¿no? De decir, bueno, creo que en el caso, por ejemplo, de los hombres, la enfermedad pega un poco más, ¿no? ¿Sabes? Porque pues ya no puedes tener las mismas oportunidades laborales. Entonces hay como toda una configuración también en los roles familiares. Entonces, bueno, pues por ahí va como la experiencia de lo que hemos encontrado. Y es un llamado aquí, Carlos, de comprender cómo estamos educados sobre los tratamientos, ¿no? Claro, O sea, pensaba las personas ¿dónde se informan sobre la diálisis? ¿Cuáles son sus primeros pensamientos alrededor del tratamiento? Recuerdo una chica que estoy atendiendo, está en prediálisis, y ella me dice que cuando le dijo la nefróloga, vas a necesitar diálisis, ella decía, yo no sabía, voy y lo comparto ajá, con mi familia, y una persona le dice, de eso se murió fulanito. claro, Entonces, sí, ni siquiera es como explicar en qué consiste el tratamiento, buscar información, sino el imaginario el vínculo que tenemos es, de eso se murió alguien, ujú, ujú, o de eso te vas a morir. Entonces, una es, en materia de salud pública, educar a la población sobre los tratamientos. Es cierto, en los primeros años, y si vemos la historia de la nefrología, era una nefrología de sobrevivencia. O claro, sea, si vemos en los años 70, 80, o sea, ahora, después de casi 40 años, las personas tienen una calidad de vida. Y esto que mencionas sobre el tratamiento, cuando están mejorando, notan su cuerpo, estas mejoras, algunos autores le han llamado como si fuera la luna de miel.
Ajá, porque después de pensar como si era el tratamiento terrible, o sea, ese miedo, y de repente sienten estos cambios donde, wow, en realidad el cansancio se me quitó, ¿no? ajá, Entonces, bueno, posteriormente hablaremos como de estas fases, pero entonces es un llamado a investigar, a educarnos, a informarnos sobre los tratamientos y los mitos que hay alrededor. claro. Eh, Ahora, una vez que pensaría también una otra categoría, pero no sé, a veces cuando me ha tocado personas que llegan al hospital sin saber nada, justo lo que tenían, ni se imaginaban que tenía que ver con los riñones. Ujú, Pero un día llegan al hospital y despiertan y ven las mangueritas. Entonces también es la fantasía de, ok, ya quiero que me den de alta, pero ¿cuándo me van a quitar las mangueritas? ujú. Entonces, bueno, podríamos pensar como en una tercera categoría, los que, los que pudieran tener esta situación. Platícanos un poco, Carlos, sobre este segundo momento. Creo que el hecho de que tú acompañaste a tu mamá Ujú. durante el inicio de la diálisis, también es valioso comprender como cuidador. Y ahora que estás como profesional de la salud, comprendiendo este fenómeno social, ¿cómo ocurre? Porque aquí, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el paciente justo en ese momento de ingresar a la diálisis? Pues mira, yo creo que quisiera retomar un poquito eso que acabas de mencionar respecto al, por ejemplo, verse con la manguerita, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los impactos, inclusive a la experiencia es traumática, ¿no? Ellos, por ejemplo, en las entrevistas retomaban esa parte, ¿no? Decían, es que los tratamientos médicos son muy, ¿cómo lo decía uno? Hablaban como de esta parte de muy traumáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el saberte con el catéter, pues te genera como un impacto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esta parte de la configuración de la imagen corporal, pues yo creo que eso es lo primero a lo que se enfrenta, ¿no? Saberte con un aparato o algo que te va a ayudar a suplir, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a haber una configuración de ideas acerca de híjole, ya mis riñones no sirven, entonces yo ya no sirvo como persona, ¿no? Por ejemplo, muchos de los pacientes, inclusive, por ejemplo, yo hablando ya en mi experiencia personal con mi mamá, ella decía, es que yo ya soy un estorbo para la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada, porque ya no puedo trabajar. Y luego más, por ejemplo, cuando vienen de una vida laboralmente muy activa, pues empieza a ver como toda esta configuración de los roles, ¿sabes? O sea, el saberse, por ejemplo, en el caso de los hombres en el estudio, el saberse que ya no son ellos los proveedores del hogar, que ahora, por ejemplo, la esposa es quien tiene que mantener el hogar o inclusive los hijos, les genera un impacto muy grande, ¿no? Entonces, esta parte de configurar los roles, saberse, por ejemplo, que la imagen corporal empieza a modificarse, pues es algo a lo que se enfrentan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, cuando de recién la dializaron y que la tenemos aquí en casa, para ella su experiencia emocional fue sumamente, pues muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ella decía, es que mi cuerpo cambió, ya no tengo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ver disminuida la sexualidad, saber que a lo mejor, por ejemplo, ya no van a poder desempeñarse sexualmente a lo mejor de la misma manera, el sentirse que a lo mejor su cuerpo ya no es atractivo a la vista de otras personas, pues son como estos cambios a los que se enfrentan, ¿no? Obviamente, pues al inicio sí, sí, sí cuesta trabajo, entonces yo creo que justamente como mencionabas, la invitación es a romper con estos mitos, a romper con estos esquemas y a trabajar justamente en la integración de la experiencia, en integrar el tratamiento a la vida no nada más del paciente, sino también a la vida de la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que el que haya, por ejemplo, una persona con una enfermedad crónica en la familia, pues hace que todo el sistema se mueva, ¿no? Entonces, empezar a integrar esta experiencia emocional y volver consciente primeramente al paciente, ¿no? De todos estos cambios que va a sufrir, va a vivir, pues yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Ujú. Y pensaba como, porque el perfil o
casi siempre quien hace la educación en las instituciones de salud es una enfermera. Claro. Entonces, una herramienta muy valiosa sería como a partir de ahora su cuerpo va a empezar a cambiar. Ujú. Vamos a fortalecer su autoestima, porque lo que impacta es mi propia seguridad, mi propia confianza. Seré tan bonita como antes, como hombre, o sea, la parte de la virilidad, mi Claro, masculinidad se puede trastocar. Entonces, también es un aporte que se puede dar a los servicios de salud, donde tú preparas, sí, la parte como médica, biológica, pero ¿cómo sería que estas instituciones estén preparando a las personas para fortalecer su autoestima? claro, Entonces, a partir de ahora, ¿no? Va a tener en este abdomen una manguerita de tal manera que puede trastocar la manera en que se relaciona usted consigo mismo y tal vez con su pareja, con su familia, porque hay mucho esta historia sobre andar con la bolsita. claro. Ujú. Yo recuerdo una persona que decía, ella misma decía, pero ¿qué tal si huelo como a pipí? ¿No? O sea, ¿qué tal si la gente me ve y huelo feo o que se me derrama el líquido de la El bolsita? líquido, ¿no? Ajá. Entonces, creo que ahí es el empoderamiento que nos toca realizar. Vamos a leer un poco Ajá. los comentarios Los comentarios. y nos dice Nutrición Renal Consciente. Dice, es muy cierto lo que sucede con los pacientes, hombres que inician diálisis o tienen un diagnóstico recién, muchos sienten culpa por dejar de ser sustento de su familia, por la falta de oportunidades. Ajá. Sí, fíjate Entonces, que ujú, en esa parte decía varios de nuestros entrevistadores, hombres, ¿no? Decían, para mí ha sido sumamente complicado porque me hablan, me dicen de los trabajos, llevo mis currículums y me dicen, nosotros te marcamos, dice, y entonces es una llamada que nunca llega. Dice, entonces, esa incertidumbre, eso les genera a ellos emociones negativas, mucho enojo, por ejemplo, él decía, es que yo me siento muy enojado y hay días que me levanto enojado y remato con mis hijos y remato con mi esposa y a veces no sé ni por qué, ¿no? Entonces, dice, yo poder hablar de esto, pues para mí es liberador, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no alcanza a comprender la experiencia emocional, ¿no? O sea, decía otro de los participantes, decía, es que yo me tuve que meter a grupos en Facebook, por ejemplo, de pacientes renales. ¿Por qué? Porque mi familia no alcanza a comprender lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, decía él, yo a veces le mostraba a mi esposa los mensajes y le decía, mira, así como él está describiendo su experiencia, dice, así yo me siento, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, es que entre nosotros podemos alcanzar a comprender qué es lo que la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, aprender justamente y retomar esa parte de la experiencia emocional, creo que es algo que va a ser muy importante en años posteriores para el tratamiento de este tipo de pacientes. ujú. Nosotros hemos hecho esfuerzos por hablar de una nefrología de la sobrevivencia Ujú. a una nefrología humanizada. Humanizada, claro. Ujú, donde se hace este trabajo multidisciplinario, que todos miramos una partecita, pero creo que psicología, a lo mejor mi sesgo, pero psicología tiene ese valor de integrar a nutrición, de integrar a nefrología, porque nosotros podemos ver al humano en su totalidad. Claro. Entonces, al tener, sé que hay maravillosos profesionales que, más allá de preguntarle cómo salieron sus laboratorios, es, oiga, ¿y su familia cómo está? ¿No? Ujú. Entonces, no solo tocan al paciente y su enfermedad, sino que se involucran un poquito más. A veces los servicios no están tan preparados y el que sigue, el que sigue, el que Sí, sigue. Pero bueno, es un gran esfuerzo y esto que nos compartes va sumando a cómo podemos tener estrategias de trabajo que involucren tocar el sentir de la persona y empoderarlo. claro. Porque quienes nos preocupan también son las personas que se resisten y llegan en peores condiciones a iniciar la diálisis. Cuéntanos Sí. un poquito, ¿cómo ves no sé si ya pudiéramos hablar de un patrón, pudiéramos hablar de algunas características. ¿Cómo son estas personas que se resisten, se resisten, se resisten y bueno, pues llegan ya en momentos más complicados? Pues mira, hablar como tal de un patrón a lo mejor me sería un poco complicado,
Pero, por ejemplo, lo que nosotros hemos identificado es que obviamente pues al inicio está como mucho el rechazo al tratamiento y este rechazo viene muy influenciado por estas creencias o mitos de sentido común, ¿no? Cuando hablamos de estas creencias de sentido común, pues son las creencias que surgen sin que sean comprobadas, ¿no? Es decir, creencias que escuchamos en la tiendita, que escuchamos en la plática. Entonces, es en esas creencias en las que tenemos que empezar como a resignificar o a trabajar o a modificar. Hablaría, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? A modificar esos patrones de pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo la creencia, por ejemplo, de que el tratamiento, quienes entran a diálisis se van a morir, pues sí, todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Acá ya no es que el tratamiento, decía, por ejemplo, uno de los participantes, decía, yo cuando me pusieron el catéter, dice, yo ni lo volteaba a ver, ¿no? Inclusive llegaban, me hacían los intercambios de diálisis y yo no volteaba a ver porque me generaba mucho miedo, me generaba mucha angustia, hasta que, por ejemplo, una enfermera le dijo, oye, ¿por qué le tienes miedo si el tratamiento lo que está haciendo es ayudarte a hacer una función que a lo mejor tu cuerpo ya no puede hacer? No dice él, en ese momento mi cambio fue repentino, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, empecé a comprender que el tratamiento no me va a matar. Dice, el tratamiento es muy noble. Entonces, en ese momento empieza a reconfigurarse esta idea que se puede tener a lo mejor del tratamiento, ya no lo ves como algo que te va a llevar, por ejemplo, a la muerte, sino que es algo que te va a ayudar a salvaguardar, por ejemplo, tu vida, ¿no? También, por ejemplo, hemos encontrado que por ejemplo, nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que mencionan los participantes, que hay una menor tasa de adherencia, por ejemplo, al régimen alimenticio. ¿Y por qué? Porque ellos perciben estas dietas como muy restrictivas. Entonces, por ejemplo, se adhieren a las sugerencias que les hacen, por ejemplo, de no comer ciertos alimentos, pero consumen otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay como no hay como esta adherencia, pero ellos lo ven, por ejemplo, desde esta parte desde su corporalidad, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, yo a mí una dieta para esta enfermedad, a mí me estaba llevando a que me pusiera más mal, yo no dormía, yo me veía inclusive con menos peso. Entonces, utilizan, por ejemplo, ellos su cuerpo como ¿cómo le podríamos decir? Como un radar que les ayuda a identificar cómo están tomando, por ejemplo, ellos el tratamiento. Entonces, si yo veo que a mí el tratamiento me está, o por ejemplo, seguir la dieta me está haciendo que me vea de tal o X manera, pues entonces empiezo ya no a seguir tanto la dieta. Entonces, empieza a haber como una reconfiguración, pero en base, obviamente, a la experiencia de ellos y a estas creencias que se van formando a partir de la experiencia de otros pacientes. Por ejemplo, ellos decían, no, es que yo veo mal a los pacientes cuando voy por ejemplo, a que me pongan la eritropoyetina, y entonces yo sé, platicando con ellos me dicen que siguen la dieta al pie de la letra, y entonces hay una asociación, siguen la dieta al pie de la letra, y hay esta configuración de la imagen de que, bueno, se ven mal, y entonces, por ende, se forma la creencia de que seguir la dieta me va a llevar a un estado de salud malo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así es como se va como reconfigurando la experiencia. Ujú. Ok, y es como un punto a favor de por qué apegarnos a este tratamiento. Las Claro. bondades que puede generar un tratamiento de manera integral versus, pues, sigo un periodo la dieta, en otro periodo me doy Ajá. mis días libres. Entonces, bueno, me gustó este concepto de hablar sobre el cuerpo como radar. Y Ujú. pensaba, ¿cómo, cómo hablamos de artefactos médicos que se corporalizan? Es Claro, decir, tú y yo tenemos estos lentes y sin ellos yo no podría manejar. Ujú. claro, Y son artefactos que se han socializado. O sea, en mi familia todos somos miopes, la mayoría somos miopes, pero son extensiones del ser humano. El claro, proceso de la enfermedad renal crónica es que tiene también sus propias extensiones, como en diálisis peritoneal o las máquinas en hemodiálisis, los claro. Ujú. trasplantes, ¿no? Entonces,
Esta incorporación de un artefacto, de una máquina que expande mi vida porque sustituye un funcionamiento, el funcionamiento renal, el funcionamiento de mis riñones. Ujú. En este estudio, ¿has encontrado como una relación con esa máquina, con la máquina de diálisis, con las bolsas, incluso a veces hasta las pincitas, ¿no? ¿Cómo se Ujú. relacionan? Porque creo que este punto de tenerle miedo al tratamiento Ujú. es que yo no quiero ver ni me involucro y Me alguien más involucro, lo ¿no? hace. Ujú. Ajá, entonces alguien más lo hace, mi familia me ayuda con los cambios o a lo mejor un familiar en particular es el cuidador primario. ¿Cómo lo has visto esto, Carlos, en tu estudio? Fíjate que hay un apropiamiento del tratamiento. Al inicio se habla como de la diálisis, o sea, es literalmente la diálisis, pero pareciera que conforme yo voy experimentando estos cambios, voy experimentando que me empiezo a sentir mejor, por ejemplo, cuando ya las toxinas empiezan a bajar, que los niveles, por ejemplo, de retención de líquidos empiezan a disminuir, empiezo ya a hablar de mi diálisis. ¿Sí? Entonces, esa es como la parte que yo he ido como identificando, que sí hay un apropiamiento del tratamiento, ¿no? O sea, en este momento en el que integro, ahí es cuando luego justamente hablo de integrar el tratamiento a la vida de la persona, no verlo como algo negativo, como algo que me va a traer, que me va a hacer que me ponga peor, ¿no? Sino en cambio, reconfigurar esta idea de que el tratamiento tiene sus bondades, que me va a ayudar justamente a suplir una función que mi cuerpo pues propiamente pues por las características, porque los cuerpos se van a deteriorar, pues ya no puede cumplir, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber como esa apropiación, cuando ellos empiezan a ver que justamente hay estos beneficios secundarios en el tratamiento, empiezan a integrarlo y hacerlo parte de ellos, ¿no? Inclusive ahorita me estaba acordando yo que, por ejemplo, con mi mamá, pues con mi mamá fue como el proceso como muy rápido, ¿no? O sea, ya nos habían dicho que había como este antecedente de la enfermedad, pero ya pues nunca quisimos como hacer caso omiso, ¿no? En ese momento fue como buscar otros especialistas. Ya cuando ingresa ella a diálisis, y que bueno, yo decido ser el cuidador principal, pues yo primero fui el que tomó la capacitación. Después, ya que salimos, por ejemplo, del hospital, fue oye, ¿sabes qué? Vamos a acompáñame, vamos a tomar la capacitación, como ves, trabajar en la parte de integrar. Y entonces, cuando ella empieza a darse cuenta que, por ejemplo, ella también se puede hacer los recambios sola, que él no está como antes, ¿no? Que por ejemplo el paciente estaba completamente todo el día acostado, que no se podía mover mucho. Cuando ve que sí empieza a ver, por ejemplo, esta movilidad de poder realizar actividades en su vida cotidiana, empieza a ver como toda esta reconfiguración y empieza a hacer una integración del tratamiento a su vida. Y entonces empieza, por ejemplo, ya a decir, no, pues es que me tengo que ir a hacer mi diálisis, ¿no? O déjame que me acomodo mi tiempo porque tengo que ir a calentar mi bolsa, o sea, empieza a ver como esta apropiación del tratamiento y eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque luego ingresan al tratamiento pensando que ya no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, justamente yo leía uno de los artículos que estaba revisando para integrarlo en la tesis, que por ejemplo, el tratamiento al ser ambulatorio justamente busca que sea el paciente quien se involucre en su tratamiento. ¿Por qué? Porque al ser ambulatorio, el autocuidado que él tenga pues va a ser de suma importancia para garantizar primeramente el éxito del tratamiento y por ende, pues una mejora en la calidad de vida del paciente. Entonces, Ujú. trabajar esa parte de integrar el tratamiento a la vida del paciente y que reconfigure esta idea que hay en torno, pues va a ser primordial en las intervenciones que se realicen con él y con su familia. Claro. Este apropiamiento, podríamos como incluso hablar sobre el proceso del apropiamiento, Claro. Uh-huh. donde el paciente puede estar así como de no quiero ver, ¿no? Me Lo tapo, rechazo. Ajá. como esta persona que nos platicabas, hasta involucrarse y tener una estructura en su día a día donde alto, ¿no? Es momento de mi diálisis. Recuerdo Claro. una chica que decía, anteriormente su mamá era quien le hacía los cambios. Uh-huh. A partir de que ella logra tener ese momento, ella dice, wow, al fin puedo estar sola.
Sí. y dedicaba su momento de diálisis. Ella se dedicó a cuidar primero a sus sobrinitos y luego a bueno, otros sobrinitos. Entonces, Ajá. cuando ella se dio cuenta que en el momento de diálisis era un momento solo para ella, Ujú. y recuerdo una frase que decía algo así como, fue la primera vez que valoré como el silencio o algo así, dice, porque estar con mis sobrinitos estar como cuidando, no recuerdo cómo se expresaba, pero así como estar cuidando a uno, estar cuidando al Ajá. otro. Mamá estaba conmigo en las diálisis, preocupada, estresada, y dice, cuando pude hacerlo, fue mi momento. Entonces podía escuchar música, podía leer mis libros, podía ser un momento para mí. Ujú. Entonces, este apropiamiento también es hacia nosotros. ¿Qué puedo yo aprovechar en este momento? A veces Ujú. con los pacientes en hemodiálisis, yo veo que llegan y se duermen las 3 sesiones, las 3 horas. Entonces, ¿cuál es el impacto de estar incluso, pensaría a lo mejor como evadiendo? Hay algo más Ujú. allá. Ujú. Entonces, bueno, quisiera leer, Carlos, un Sí. comentario. Dice Eva, es triste pasar por hemodiálisis. Normalmente cuando en las empresas o comercios te ven con el catéter, simplemente no quieren darte el empleo. Solo ven físicamente, no las aptitudes. Ujú. Sí, Fíjate que ujú. quisiera responder un poco ese comentario. De las personas que yo entrevisté, pues casi, bueno, o sea, una de ellas, ella tiene ya 15 años en diálisis peritoneal, 15 años. Entonces, ella dice que para ella, por ejemplo, el ir a pedir trabajo, o sea, fue todo un reto, obviamente, pero tuvo como esta accesibilidad, ¿no? Sin embargo, lamentablemente luego en muchas empresas no se tiene como, por ejemplo, estos cuidados, ¿no? Por ejemplo, ella decía, yo trabajaba en una tienda departamental, yo estaba en el departamento de bolsas y como del cuidado de la salud. Dice, obviamente, pues en estos espacios hay como estas máquinas que luego utilizas para hacer ejercicio. Decía, había veces que me tocaba cargar, por ejemplo, las cajas, ¿no? Entonces, como esa parte de saber que sí pueden hacer las cosas, decía ella, yo me tuve que acostumbrar, por ejemplo, a cargar cosas pesadas, a hacer cierto tipo de actividades. Dice, ¿por qué? Porque nadie más las iba a hacer por mí, ¿no? Entonces, el que, por ejemplo, en las empresas únicamente se vea como bien comenta Eva, esta parte del catéter, pues eso no es lo único que hay, ¿no? O sea, también hay otras, y creo que en materia de legislación, el poder hablar de esas experiencias de los pacientes, que ellos tienen estas necesidades, por ejemplo, que muchos no tienen acceso, por ejemplo, a servicios de salud pública y que tienen que batallar, pues yo creo que es donde se podría como empezar también a trabajar, ¿no? Porque no por el hecho de que ellos sean, obviamente tienen que tener cuidados, pero no por el hecho de que sean dializados, ya significa que no pueden realizar otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, habría como en esta parte de ya no solamente psicoeducar al paciente y a su familia, sino también psicoeducar a la población en general, ¿no? Porque justamente son temas de los que no se habla, ¿no? Entonces empezar a visibilizar lo invisible o lo que no queremos ver, pues yo creo que va a ser uno de los grandes retos que tenemos por delante. Sí, y me gusta la propuesta de Matarazo donde habla del psicólogo de la salud, que es alguien que diseña políticas públicas. Ujú. A Claro. veces como psicólogos no nos metemos allí, Ajá. pero tenemos información que es evidencia científica y que puede ser la base de políticas públicas, ¿no? Claro. Ujú. Ujú. Bueno, voy a leer otro. Dice Carlos Claro. Alegría, la introyección del aditamento como una extensión del organismo para regular las funciones de los órganos, trabajar terapia cognitiva de Beck. ¿Mm? Claro. Ujú. Muy bien, pues hay una línea de la psicología de lo corporal, también ahorita que Ujú. nos comentas, Carlos, y que habla cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo Con y nuestro con las cuerpo. Ujú. extensiones. Ujú. Me despierto y lo primero es que me pongo los lentes, o Los sea, lentes, ¿no? Ajá. pero es así, o sea, es cómo te relacionas con eso. Y recuerdo en clases con la doctora Luque donde decía, a veces los niños le ponen nombre a las máquinas. Claro. Ujú. Y como adultos también. Yo recuerdo un paciente que cuando salían de vacaciones, él tenía su máquina, podía Ajá. trasladarse y hablaba de la otra. Entonces, él decía, la maleta de la otra para sus bolsas.
Para sus Eh, bolsas. Ajá. Háganle un espacio en el carro porque aquí va la otra. Ujú. Entonces, al inicio, pues era como un problema en pareja, ¿no? O sea, la señora es, pero ¿por qué anda hablando de la otra, no? O sea, ¿por qué no le pone otro nombre? ¿Por qué la Ajá. otra? Mientras que para él era como un juego, como parte de decir, pues le tengo que dedicar tiempo. O Ujú. sea, es alguien que me llama, que me pide, que me exige esa atención y dice, y si no, pues está en riesgo mi vida. Claro. Entonces, ¿cómo nos vamos relacionando con los tratamientos? Y bueno, pues en este caso recordaba a este señor que él podía hablar de ese ente como si fuera una persona y él, bueno, le ponía estas características y él decía eso, dice, es que le tengo que poner atención a ella y mi esposa debe de saber que existe mi horario, que existe este cuidado adicional. Entonces, bueno, Ujú. ahí hay como seguir explorando, cómo Sí, nos vamos fíjate que relacionando. ahí me hiciste recordar un poco lo que luego se trabaja en terapia narrativa, que es justamente, bueno, en terapia narrativa luego se habla, por ejemplo, de que el problema tiene como su identidad, ¿no? Y le pones, por ejemplo, cuando trabajas que quieres externalizar como ciertas problemáticas, le pones una identidad al problema. Entonces, si lo retomáramos un poco a lo mejor desde este enfoque un poco más narrativo, pues es el qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es la personalidad que tiene, por ejemplo, la máquina? ¿Cuál es la personalidad que tienen, por ejemplo, las bolsas? Y es parte de poder integrar la experiencia y no verlo como algo negativo, ¿no? Sino verlo algo como, por ejemplo, esta parte me gustó esta parte de que dijera, no la otra. Bueno, es su configuración y es algo que a él le ayuda justamente a lo mejor a ir como por ahí trabajando esa parte de integrar el tratamiento a su vida, ¿no? Ujú, sí, es muy bonito cómo te puedes empoderar desde Ujú. cómo lo describes. Y bueno, pues a quienes nos están escuchando, también sería bueno que nos comentaran cómo ustedes se dirigen, si a la máquina, a las bolsas, porque también es cómo te apropias de tu propia situación. A veces hay casas que son muy pequeñas. Claro. Cuando llegan las cajas, una persona decía, es que llegan las cajas y los subimos a la alacena, los colocamos debajo de la mesa, porque llegan las cajas y es como viene material y la familia es como de, ok, ya llegaron tus cajas, ¿no? Entonces, Ujú. es esta sensibilización donde habrá casas que son amplias y que permitan tener su propio lugar, pero hay casas que son muy pequeñas y que a veces es, bueno, pues cómo las colocamos. Ujú, Claro. sobre todo, eh, Sí, ujú, justamente esa es la parte que luego, cuando hablamos de esta reconfiguración que hay en el hogar, porque ya no nomás es en la familia, ¿no? Sino que tener que realizar como todas estas adaptaciones en el hogar, pues también de una u otra manera impacta en estas relaciones dentro de la familia y el cómo nos relacionamos, ¿no? Porque luego a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, en las entrevistas decía uno de los participantes. Decía que, pues, ya ves, estas familias donde no nada más hay un solo caso de enfermedad renal, decía, yo tengo una prima que es hemodializada, lamentablemente su familia fue y la arrinconó en el cuarto más feo, en el que estaba hasta la orilla, donde también falleció su mamá, y entonces decía, no, o sea, imagínate el impacto que debe de tener para ella en sus emociones, en el sentirse relegada a ese espacio donde pues donde están las personas que están moribundas, por ejemplo, ¿no? Porque él hacía la mención de que había fallecido la mamá de esta chica. Decía, entonces imagínate todo lo que hay alrededor de esa experiencia, cómo está impactándolo, ¿no? Entonces, justamente también esta parte como de los espacios, yo creo que también es importante, ¿no? O sea, qué espacio le estoy yo brindando a mi familiar para que pues no se sienta tampoco desplazado, ¿no? ujú. Y aquí es el valor que la familia puede desarrollar, porque Ajá, supongo que para cada familia todos quisiéramos ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, padres, hermanos sanos. claro. Entonces, a veces también la misma familia tiene miedo, ¿no? Ujú, ¿Cómo me relaciono? Ahora ya no vamos a comer lo mismo, ya no vamos a poder hacer cosas que antes. ujú, Y es como también educamos a las familias que están atravesando por esta situación. Recuerdo un caso donde esta señora se sentía culpable porque cuando ella le diagnosticaron enfermedad renal e inició diálisis,
El proyecto de la familia era poner el techo de su casa. Entonces tenían lámina y ella decía, el dinero que habíamos ahorrado iba a ser para poner el techo. Para poner Sin el techo. embargo, pues necesitaba su famoso cuarto blanco y bueno, ese dinero se dedicó para la construcción y ella mucho tiempo había tenido esta culpa. Claro. Entonces, cuando hicimos un ejercicio, uno de los pacientes le dice, ¿por qué no les preguntas a tus hijos sobre esto? ¿No? ¿Cómo fue Ujú, para ellos? Y bueno, pues fue muy emotivo cuando regresa porque dice, ujú. gracias, no nos importa el techo porque te tenemos a ti. Claro. Entonces, el haberlo tenido guardado como un sentimiento de culpa, como un sentimiento que, pues ella 5 años había estado en esta situación, creo que a veces hablarlo y hablarlo con sorpresa, no, no como esperar algo, sino más bien, me gusta, algunos le llaman como la distinción del aprendiz, o sea, como que todo lo que digan Ajá, es sí. nuevo y es así como de wow, ¿no? Entonces, fue muy bonito cuando regresa al grupo de ayuda mutua y dice, ay, ¿qué creen? ¿No? O sea, debí haberlo Resultó que preguntado mi idea era, ajá. el mismo año porque nos quedamos con esa idea de que, híjoles, no tenemos techo porque hicieron mi cuarto. Pero cuando Ujú, ellos dicen, mamá, te tenemos a ti, ¿no? O sea, algún día se va a techar, creo que es comprender que somos sujetos de lenguaje y a ujú. veces soltar este lenguaje te puede dar libertad y vivir sin culpa, algo que la familia pues ni siquiera lo ve como algo malo. Vamos a leer a Claro. Clau. Sí. Dice, no estoy en diálisis, estoy en etapa 3 y la verdad me gusta mucho investigar, sobre todo la enfermedad renal crónica. Felicidades, Clau, Qué bueno. porque es el paso de empoderarte. Ujú. Felicidades y busca grupos de ayuda mutua. Me gusta mucho que hagan quienes están por iniciar algún tratamiento o en estas etapas tempranas, es quiénes son las personas que te inspiran. Porque a veces vamos con alguien y dicen, no, de eso se murió fulanito, ¿no? Entonces, ¿dónde nos Sí. empoderamos, no? Sino más bien quienes logran tener esa calidad de vida. En los hospitales a veces hay personas que hasta después de 10 años, 15 años, ellos se dedican a dar asesoría y les encanta porque dice, lo que me ha funcionado es esto. Ujú. Entonces, por un lado es el profesional de la salud que lleva tu tratamiento. Por otro lado, es educar a tu familia. Esta es la enfermedad, estos son los posibles tratamientos. Y la otra, pues estar con equipos o grupos de ayuda mutua, donde tú ya estás comprendiendo más allá, ¿no? Entonces, muchas Ujú. felicidades y gracias por Fíjate, conectarse. fíjate que en ese aspecto lo que acabas de mencionar, en que ellos se vuelven promotores, es completamente real. En el caso del estudio que estamos haciendo, yo he encontrado en la entrevista que luego ellos dicen, no, es que yo estoy reeducando a mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos mitos, había muchas creencias, entonces yo los reeduco, ¿no? Otra de las participantes, la que llevaba 15 años, ¿no? Ella decía, yo cada que puedo y veo a los pacientes, yo les digo, mira, vete en mi espejo, yo tengo 15 años en tratamiento y siguiendo esto y aquello, ¿no? Entonces empiezan a hablar de su experiencia y empiezan a reconfigurar esa parte de la experiencia, ¿no? Porque encontramos justamente que luego muchas de estas creencias están basadas justamente en la experiencia de otros, ¿no? Entonces, lo primero que escuchamos es se murió de diálisis, pero luego cuando escuchas los casos de éxito, donde viven con una calidad de vida adecuada, creo que eso es sumamente importante y justamente fortalece mucho a los pacientes, ¿no? El saber que su experiencia puede servir para otros, creo que eso les ayuda bastante. Ujú. Vamos a leer a Patti Mosqueda. Ajá, Dice, ese es uno de los retos más grandes en diálisis peritoneal, lo intrusivo que puede llegar a parecer la terapia, ya que implica adecuaciones domiciliarias, tener espacio para almacenamiento, almas. Ujú, certificar un cuidador, etcétera. Clau, ujú. me encantaría estar en algún grupo de personas que tengan la misma enfermedad y así compartir nuestras experiencias. Claro. Síguenos porque hay varios grupos y bueno, pues de eso se trata, de que romper estos mitos. O sea, Ujú, me encanta cuando empezamos a construir una sociedad inclusiva, cuando damos las pautas para decir, o sea, no se acaba el mundo, se abren otras dimensiones. Y cuando me refiero a dimensiones, es un estilo de vida que tal vez no conocías y que ahora
pues se va a dar justo esta calidad. Entonces, bueno, retomando un poco lo que nos dice la psicóloga Patricia, eh, ¿cómo trabajarlo? Porque recuerdo mucho una casa que era muy pequeña y había como dos familias. Ujú. Entonces, si de por sí la casa era pequeña, solo tenía dos habitaciones, una familia vivía en una y otra en otra habitación. Era una condición muy precaria, Muy ¿no? precario. Ujú. Y así llegaban las bolsas de diálisis y era así como de las cajas, ¿no? Y es donde la colocamos y había ocasiones donde la persona decía, pues uno de mis familiares decía, en el patio le vamos a poner unas lonas. Ujú. Entonces, bueno, eh, creo que esta parte, Carlos, es cómo trabajar, cómo involucrar a las familias en esta situación. Pues yo creo que es una pregunta compleja para que la cual a lo mejor me cuesta un poco de trabajo tener a lo mejor una respuesta clara, pero yo creo que primeramente yo creo, lamentablemente luego muchas de las intervenciones que se hacen y sin criticar, o sea, sin afán de, pero luego a veces en enfermería, por ejemplo, cuando están en esta capacitación suele decir, es que tiene que tener, o por ejemplo trabajo social, no es que tiene que tener el cuarto. Pues es que cómo le pides al paciente si está en un cuarto, ¿no? O sea, yo creo que es pues adaptar, oye, adapta un espacio, aunque sea pequeño, pero que sea tu espacio, que sea para ti, donde tú te sientas cómoda, donde te sientas seguro, pero sin caer en esta parte del el obligarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también sabemos que la situación económica, y que esa es una de las cosas que también nosotros hemos encontrado en el estudio, algo que dificulta la adherencia a los tratamientos están siendo las cuestiones, las barreras, ¿no? Y entre estas barreras estamos encontrando, pues primeramente las barreras económicas. ¿Por qué? Porque los alimentos están aumentando de costos y entonces, pues yo no puedo consumir lo que me está diciendo el nutriólogo que debo de consumir. Entonces, pues es adaptar justamente los tratamientos a las necesidades del paciente. Ya no es que el paciente, desde mi perspectiva, ya no es que el paciente se adapte al tratamiento, sino tratar de adecuar el tratamiento a la vida y a la condición de vida del paciente. Entonces, yo creo que esta parte de invitarlo, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es tu cuarto, dónde podrías a lo mejor tener un espacio para ti, cómo crees que lo podrías adaptar, volverlo partícipe, una persona activa de su tratamiento. De hecho, desde esta perspectiva de adherencia terapéutica que dicta la OMS, ya no es, el paciente ya no es un agente pasivo de su tratamiento, sino que también ahora estamos en esta transición de volverlo un agente activo. Ya no es él te tienen que dializar, ya no es él te tienen que dar el medicamento, es tú cómo te puedes involucrar en tu tratamiento. Entonces, eso también en esta parte de empoderar al paciente lo fortalece. ¿Por qué? Porque ya no es que los demás tomen decisiones por mí, sino que también yo cómo me puedo involucrar en mi tratamiento. Entonces, creo que desde esa perspectiva lo podríamos trabajar, desde el involucrar al paciente en esta configuración, ¿no? Y no nada más a él, sino también a su familia, ¿no? Sino establecer y formar estas redes de apoyo que podrían contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente. Ujú. Bueno, pues mucho por hacer. Nos toca Sí. desde nuestra trinchera sensibilizar. Me gusta a nosotros hablar sobre sociedades solidarias, informadas, ¿no? Educadas, donde nosotros, nuestro compromiso es el bienestar de todos, un mundo que funcione para todos. Para todos. Ujú. Entonces, este es el trabajo que nos toca hacer desde la educación sobre los tratamientos, pero también la empatía a veces de los familiares. Y que bueno, sabemos que cada familia pues está atravesando sus propios retos. Y Ujú. en en esta pandemia, en esta situación, pues cada uno le ha tocado lidiar con cosas como muy particulares. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Vamos llegando al cierre de nuestra entrevista. Ha sido muy enriquecedora, Carlos. ¿Con qué Gracias. cómo podemos concluir en esto? ¿Qué nos puedes aportar como conclusión en tu estudio, de tu estudio? Pues mira, yo creo que en esta parte de mi estudio yo podría concluir que hay que cuestionar
todo, ¿no? No quedarnos con la idea, no casarnos con la idea de que algo es la realidad, ¿no? Ahorita pensaba en estos, recuerdo que me preguntabas que 5 puntos, ¿no? Yo creo que primeramente es involúcrate en tu proceso de enfermedad y tratamiento, o sea, invitar a los pacientes a que se involucren. 2, cuestionar los mitos y las creencias que hay en torno al tratamiento. 3, y muy importante, es aceptar y reconocer tu experiencia emocional, ¿no? O sea, validar lo que estás sintiendo, ser empático, y para los cuidadores sería ser empático con quien tienes enfrente, ¿no? 4 sería establecer vínculos y redes de apoyo con otras personas que tengan la misma condición, porque eso te va a ayudar justamente a que quitemos muchas telarañas que tenemos por ahí en la mente y que seamos más objetivos al momento de pensar y repensar estos tratamientos. Y finalmente, pues acercarte, ¿no? Acércate a algún profesional de la salud mental, pues que esté sensibilizado en estos temas, ¿no? Porque no todas las personas estamos sensibilizadas. Entonces yo creo que acercarse no está de más, poder empezar como a trabajar y a sensibilizar a las personas en estos temas, ¿no? Entonces, por ahí sería como esos 5 puntos mi invitación. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto esta tarde poder hablar sobre algo que nos apasiona y que también pues tenemos un compromiso social. Claro. Muchas gracias. No, Deseamos lo gracias a mejor en ustedes. esa tesis, que esa maestría logre llegar a su meta y bueno, sabemos que vienen muchas cosas maravillosas para ti. Muchas Estos son gracias. los retos de la psiconefrología, Claro. brindar la atención a nivel individual, a nivel institucional y bueno, pues son caminos que estamos construyendo y que bueno, pues saludos hasta León, Guanajuato. Muchas gracias. Y ahí será un gusto cuando esté concluida la tesis, pues poder presentarles, hacerles una evolución de lo que nosotros encontramos y que pues esto sirva para que la ciencia en esta área pues siga trabajando, ¿no? Y sobre todo que se puedan mejorar las condiciones de vida de los pacientes y sus familias. Claro que sí, será todo un gusto porque además es un gran reconocimiento a todo tu trabajo y acercar el conocimiento a Claro, las personas, ¿no? Bueno, claro que sí, pues será un gusto. muchas gracias por conectarse, gracias por seguir nuestro canal y bueno, pues te vamos a dejar tus datos, Carlos, por si alguien más quiere profundizar y bueno, Claro que sí. muchas gracias. Gracias a ustedes, Bonita cuídense tarde. mucho, excelente tarde. Bye. Bye.